Lo siguiente que vamos a hacer en nuestra red social es la sección de mensajería privada. Para eso vamos a crear un módulo de Angular para tenerlo completamente separado de lo que es la aplicación principal. ¿Por qué? Porque este módulo de mensajería privada lo primero es que lo podría reutilizar y llevármelo a otro proyecto. Lo segundo es porque vamos a crear dentro de ese módulo varios componentes. Entonces, quizá lo que más sentido tiene es separarlo en un módulo aparte, el cual yo vaya a acoplar a mi aplicación principal. Dentro de ese componente tendremos un componente para añadir o para crear mensajes privados, otro que nos va a listar los mensajes privados, otro que nos va a listar los mensajes privados que nosotros hemos enviado. Entonces vamos a tener varios componentes para una misma sección, con lo cual lo más lógico es crear un módulo que además es reutilizable. Con lo cual vamos a crear esta nueva sección de mensajería privada. Para eso, lo primero que vamos a hacer es crearnos un módulo. Dentro de app vamos a crear una nueva carpeta, new folder, que se va a llamar mensajes. Y ahí dentro vamos a tener nuestro módulo, ¿vale? Yo aquí dentro le puedo crear varios ficheros, ¿de acuerdo? Lo primero, voy a crear dentro del propio módulo una carpeta de componentes, new folder, components. Y dentro me voy a definir varios componentes básicos. Voy a crearme un folder, ¿de acuerdo? Y voy a crear un componente que va a ser el main, que es el que va a tener un router outlet dentro y va a cargar los diferentes componentes de mi sección nueva, ¿no? Va a tener un main.component. Un main. Creamos la carpeta, a ver si nos deja. Efectivamente, aquí tenemos la carpeta main. Y aquí vamos a crear un componente dentro de un fichero de componente. Control S, main.component.ts. Guardo. Y aquí vamos a importar lo más básico que tiene un componente. Por ejemplo, el component, el onInit y el doCheck. Y el doCheck por aquí. Ahora, indicamos que esto viene de @angular/core. Cierro con punto y coma. Y me voy a definir el componente con @component. Y le voy a pasar las propiedades que va a tener, los metadatos que va a tener este componente. En este caso va a tener un selector que va a tener la etiqueta main. La etiqueta va a ser main. Y luego vamos a tener una template URL que va a estar en el directorio actual, /, y va a ser main.component.html. Ese va a ser nuestra vista de este componente. Y ahora vamos a hacer un export de la clase, export class, main component. ¿De acuerdo? Y ahora debería implementar el onInit y el doCheck, implements, por lo menos el onInit, para poder utilizar el método ngOnInit y todo eso, ¿no? Ahora, me voy a crear una propiedad public, title, aquí he puesto public, es public, title, que va a ser un string, y me voy a definir el constructor, y le voy a asignar un valor, this.title es igual a mensajes privados, cierro con punto y coma, y ahora me voy a definir el ngOnInit para decirle que el componente se ha cargado. ¿De acuerdo? Console.log main.component cargado. Guardo y ahora vamos a definir la plantilla. New file, control S, en este caso sería main.component.html. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente vamos a meterle varias cositas. Lo primero, vamos a meter un div con una especie de barra lateral de navegación, div class, que va a ser un call lg4. Va a tener un tamaño 4 columnas del grid de Bootstrap, div, y va a tener el título aquí mostrado en un h3. Vamos a mostrar aquí el título, title. Luego vamos a mostrar un div con la clase sidebar admin. Definimos el div con esa clase.
Y ahora vamos a ponerle un UL dentro con la clase nav, nav_pills, nav_stacked y nav_pills_stacked example, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces cerramos el UL. Estas clases ya te digo que son clases por defecto de Bootstrap y vamos a crear varios li con la clase, con el rol presentation y con estos serán luego enlaces con el router link, ¿de acuerdo? Lo que va a tener dentro a href, pero de momento le vamos a poner enlaces vacíos y cerramos el a. Uno sería mensajes recibidos, luego otro li que vamos a tener va a ser mensajes enviados, y otro li que vamos a tener va a ser el enviar mensaje. Y en principio ya estaría. Podríamos crear más, otro elemento que sea información o lo que sea, ¿de acuerdo? Contacto, como quiera. Vamos, de acuerdo, por aquí información. Ya está. Con esto ya tendríamos el menú construido. Y ahora vamos a poner aquí un div con la clase callLG8, que dentro lo que va a tener va a ser el... Aquí vamos a cargar el router outlet cuando lo tengamos preparado. Aquí cargaremos componentes. ¿De acuerdo? Guardo y ahora ya tengo mi componente definido con el HTML y toda la historia. Ahora voy a duplicar este componente, voy a crear varios componentes para poder hacer las pruebas con el router dentro del propio módulo. ¿De acuerdo? Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar add y aquí voy a tener un componente new file control S que se va a llamar add.component.ts, que va a ser el componente que yo voy a utilizar para enviar mensajes privados. Voy a copiar la estructura básica del componente anterior, la clase, lo copio, lo pego, le voy a cambiar el nombre a las cosas. En este caso el selector sería add, la vista sería add, el nombre de la clase sería add y el título sería enviar mensaje. De acuerdo, y aquí sería add. Vale, ahora me voy a crear la vista, new file, y aquí solamente voy a guardarla add.component.html y aquí simplemente voy a tener un div con una clase callLG10 y simplemente voy a mostrar el título h3 y aquí muestro el título. De momento, luego aquí tendremos un formulario, ¿vale? Aquí vamos a tener un formulario envío mensajes, ¿vale? Perfecto, ya tengo dos componentes. Voy a crearme el resto de componentes para luego ir utilizándolos, ¿de acuerdo? Vamos a crear una carpeta para el componente de Received. Y dentro de este componente voy a crear un nuevo fichero de la carpeta. Voy a crear un fichero que se va a llamar received.component.ts y va a tener lo mismo que el add.component.ts. Copio, pego y le cambio lo que tenga que cambiar. En este caso el selector va a ser received y voy a copiar el nombre de received y lo voy a pegar en cada sitio que sea necesario. La clase va a ser received component y aquí serían mensajes recibidos. Luego vamos a tener una plantilla también, una vista, new file, control S, received component.html, guardo y le voy a poner el mismo contenido que tiene add,
¿De acuerdo? En este caso mensajes recibidos mostrar aquí y aquí vamos a mostrar un listado de mensajes recibidos. Listado de mensajes recibidos. Guardo y me voy a crear por último el último componente que yo preveo que esto va a tener. New folder, que va a ser el componente sended. Es decir, mensajes enviados. Y voy a crearme pues un fichero también para la clase del componente. Se va a llamar sended.component.ts. Y luego otro que va a ser el sended.component.html. Guardo y entonces me voy a crear mi componente basándome en el anterior. Voy a copiar la clase del componente, le voy a pegar lo que he copiado y voy a cambiar received por sended. De acuerdo, la clase se va a llamar sended component, el título tal, y aquí el componente sería sended y aquí sería received. ¿Vale? Guardo y vamos a crear su plantilla correspondiente. Ya la tenemos creada, pero va a tener el mismo contenido que received component.html. Copio, pego y aquí vamos a mostrar un listado de mensajes enviados. De acuerdo, ya tengo mis componentes creados. Lo tengo todo preparado para en la siguiente clase preparar el módulo y preparar el router y el routing interno que va a tener este módulo.